19, 20 personas. Sí, doctor, podemos Sí. empezar. Listo. Ya está. A ver, bueno, en lo que respecta a emergencias, ¿no? Una crisis específicamente, vamos a tener los dos extremos, pues, ¿no? Bueno, acá lo que deberíamos conocer, ¿no? Sabemos ya, ¿no? Esto lo hemos visto. Ahora ya. Todo extremo es malo en endocrino, ¿no? La hiperglicemia y la hipoglicemia, ¿ya? Entonces, en lo que respecta a la hiperglicemia, creo que ya lo van a realizar, ¿no? En otro escenario. Lo que yo sí quisiera fijar es que en lo que respecta a la hiperglicemia, tienen que saber muy bien una cosa, ¿no? Sí, toma un minuto de ese tiempo. Número uno, que la glucosa es parte principal de la osmolaridad plasmática, ¿ya? La glucosa es parte, porque la osmolaridad plasmática es 2 veces el sodio, ¿no? ¿No? Más la glucosa y la urea, ¿verdad? Entonces, si la glucosa sube más de lo normal, acá lo que les comentaba, ¿verdad? ¿Ya? Más de lo normal, esto se va a alterar. Y esa es la explicación fisiopatológica de todas las manifestaciones. Que tenga más hambre, que orine más, que toma más agua, que haya trastorno de conciencia, que como la glucosa no se utiliza, pues busca otras formas de obtener energía, y hay catabolismo, se forma un cuerpo cetónico. Entonces, en una crisis hiperglicémica, muy al margen de los dibujitos y todo, lo que ustedes tienen que sacar al paciente de la compensación, de la crisis. No, el objetivo es bajar la glucosa. El objetivo final es sacarla de la acidosis o de la hiperosmolaridad, ¿ya? Que un mecanismo sea el darle insulina para bajar la glucosa, sí, pero acordémonos, ¿no? Acordémonos, de que esta osmolaridad, ¿ya? No debe existir un cambio brusco, porque al existir un cambio brusco, ¿no? Las células pueden, ¿no? Crenarse, destruirse. Entonces, el descenso de la osmolaridad quiere decir que la disminución de la glucosa, ¿no? Porque está aumentando la osmolaridad, ya sea por cetoacidosis o estado hiperosmolar, la osmolaridad va a aumentar por el aumento de la glucosa, el descenso de la osmolaridad debe ser progresivo. ¿Ya? No es mejor médico el que le baja el azúcar más rápido, es mejor médico el que lo saca de la acidosis o de la osmolaridad más rápido, específicamente de la acidosis, ¿ya? Y eso creo que ya lo van a revisar en otro capítulo. El otro contexto es el otro extremo. Ahora, lo primero que quiero que nos metamos en la cabeza es que yo puedo tener un paciente con hipoglicemia y no ser diabético, ¿ya? Yo puedo tener a alguien con 48 de glucosa sin ser diabético. Entonces, la hipoglicemia en el contexto de un paciente con diabetes mellitus, el 99.9% va a deberse a los medicamentos. Entonces, si a mí me dicen, ¿sabe qué, doctor? ¿Cómo define hipoglicemia en el paciente diabético? Menos de 70 de glucosa. ¿Cuál es el tratamiento? Le quito todos los medicamentos, le doy azúcar sin que pase de 200 o 180, hasta que limpie todos los medicamentos, lo mando a su casita y reinstauro el tratamiento, ¿no? Sin abusar de los hipoglicemiantes. Eso sería en el 95 a 96% de lo que van a ver. Y podría decir, se acabó la ponencia. El objetivo de esta va a ser de que ustedes reconozcan la hipoglicemia también, no solo en el diabético, ¿no? Sino en el no diabético. ¿Y qué hacer en ese escenario? Entonces se le ha dado un caso ya, ¿no? ¿Lo conocen? ¿Han visto? ¿La han leído? ¿No? Un varón de 56 años, dice agricultor. Su motivo de consulta, nadie te viene diciendo pues tan sencillo, no tengo hipoglicemia, ¿no? Salvo que ya le vio un médico, ¿no? Ya le vio otra persona, ¿no? Ya tuvo contacto con un establecimiento de salud. Este señor viene porque convulsiona. Y lo primero que hacen es que sacar una tomografía cerebral. No está mal, no está mal, porque hay que sacarle todo al paciente, ¿no? Pero el paciente viene por una convulsión
tónico, clónico, que han ido aumentando en el último año y el día que ingresa pues ya no despierta. ¿Ya? Viene con taquicardia, no hay mucha alteración en la frecuencia respiratoria y aparentemente no hay hipotensión, y no hay fiebre, y no hay saturación, ¿no? No hay alguna alteración del ritmo cardíaco. Algunos roncantes, pues, un poquito que, ¿no? Un poquito que sea expirado, que ha convulsionado y todo eso, ¿no? Y cuando uno le llama fuerte, moviliza sus cuatro extremidades. Y, le sacan los exámenes, 52 de glucosa. Y de ahí se le fue estudiando más, ¿no? Insulina en 28, ¿ya? Ese paciente se inicia dextrosa al 33% con el 52 de glucosa, ¿ya? Y luego dextrosa al 10% y se le ingresa para estudio. En este paciente se le hace una tomografía abdominopélica contrastada, buscando ya la posibilidad de que exista un tumor productor de insulina, ¿no? Que es un valor relativamente alto, pues, ¿no? O sea, que especialmente si en nuestro hospital al menos la referencia de 0,5 a 5 a nivel internacional dice que insulina más de 3 ya hay que estudiar, ¿no? Más de 3, o péptidos C más de 200 dicen ya hay que estudiar, ¿ya? Entonces, tenemos acá insulina en 28, ¿no? Entonces, pensar en insulinoma ya era casi 99.9% de posibilidad que sí sea. El tema es dónde encontrarlo. Y acá se tuvo un poco de suerte, ¿no? ¿No? En un páncreas, dice, se encuentra un área bien definida, ¿no? Que aparentemente, pues, era un tumor, ¿no? De propia ubicación pancreática. No es la tan suerte que vamos a encontrar así, porque hemos tenido la oportunidad de encontrar un insulinoma sobre pegadito a una suprarrenal, por ejemplo, ¿no? O el mesenterio, que es bien complicado de encontrar. Bien, bien complicado. Y veamos, miren la cantidad, el tamañito, ¿no? 14 por 12 milímetros, 1,5 centímetros máximo, ¿ya? Entonces, no digamos que es tan fácil de encontrar. Bueno, entonces, cuando yo voy a estudiar al paciente con hipoglicemia, debo buscar protocolos, guías de práctica clínica, sugiriendo que es de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Este review bonito, esto le he pasado ya a Abdul para que les comparta a ustedes, ¿ya? Y esta guía, porque la hipoglicemia también hay que estudiarla en esta edad, en niños, ¿ya? Esto fisiológicamente tenemos que acordarnos. Cuando voy a enfocar a un paciente que no es farmacológico, ojo, porque estoy diciendo, si es farmacológico, le quito todos los fármacos, le pongo su dextrosa, espero 1 o 2 días que limpie todo su organismo de los hipoglicemiantes y se acabó mi problema. El tema es cuando no el paciente tiene hipoglicemia por fármacos, ¿ya? Entonces, acordémonos cómo la homeostasis de la glucosa dice durante el ciclo de alimentación-ayuno. La dividimos en 5 fases teóricas, porque al final de cuentas pueden cruzarse en el mismo momento. Fase 1, posabsorción. La glucosa proviene de los hidratos de carbono. O sea, el azúcar con el cual sobreviven mis células es por mi desayuno, por mi almuerzo, por mi cena. Luego, se produce cuando se acaba ¿no? el suministro exógeno, por ejemplo, hoy día, seno, ¿ya? Seno, imagínense, a las 7. A las 8 empieza el partido Perú-Venezuela, ya se empieza a agotar, ¿no? Hasta las 8 al menos, posabsortivo, voy a seguir sobreviviendo con lo que comí, con lo que cené. A partir de las 9, 10 de la noche, segundo tiempo, ya no, ya. Se empieza a agotar, ¿ya? El suministro exógeno, lo que cené. Y ¿qué empieza? La glucogenólisis hepática, mi principal sitio de almacenamiento. La fase 3 inicia cuando existe una neoglucogénesis fisiológica aún, para mantener la glicemia, ¿no? Conforme se agota mi glucógeno. Promedio 2 a 6 horas. Cuando vemos esto puede suceder. ¿Ya? Fase 4. Tras ayuno prolongado y la glucemia se mantiene por neoglucogénesis, o sea, se forma nuevamente a partir de esos productos nueva glucosa a nivel hepático y renal, y de ese hígado de riñón se saca como en la fase 2.
Por ejemplo, ¿cuál sería el ejemplo mayor de este? Que me voy a trabajar, me voy a estudiar sin desayuno, ¿ya? Entonces aquí nuevamente, seno 7 de la noche, el estado postoxidativo, 8, 9 de la noche, fase 1, ¿ya? 10 a 12 de la noche, ¿no? Fase 2. 5 o 6 de la mañana, fase 3. Me voy a trabajar, a estudiar sin comida, sin desayuno, fase 4. ¿Se está entendiendo? Sí, creo. Y si es que tal vez no consumo alimentos, ¿no? Entonces, que hacen ayunos prolongados, ¿no? Dependiendo de la religión que profesan algunos, más de 3 días, fase 5. Inanición, quemoproteínas. O un paciente hospitalizado, ¿no? La clásica, le ponemos CNPO, lo intuban, 2, 3 días sin comer, solo suerito. Y pensamos que la dextrosa del 5% es comida. No es comida, ¿ya? Esto nos acordamos bien. Hay videos sobre eso, pero eso es importante para el estudio de la hipoglicemia, ¿ya? Definamos bonito qué es hipoglicemia. Y acá, como dice, este manual muy bonito para nosotros, esta edición de 2020, si a alguien le interesa la endocrinología, tiene una orientación por ella, ¿ya? Sugeriría su lectura, ¿no? Es un manual práctico, ¿ya? Muy, muy interesante. Y ha salido una revisión relativamente nueva, ¿no? 2020, ¿no? La recomendaría. Acá dice que la hipoglicemia es una malidad, no una enfermedad. Primer concepto que nos dice. Quiere decir que esta de acá no es enfermedad, ¿ya? Puedo tener insuficiencia hepática Child-Pugh-C. La hipoglicemia es por eso, puede ser. O estar en hemodiálisis, ¿no? Sarcopénico, todo. La hipoglicemia puede ser por eso. O en ayuno súper, hiper, ¿no? Prolongado, un estado catabólico severo, sepsis, la hipoglicemia puede ser por eso. No siempre es una enfermedad, es una anomalía principalmente. La expresión es como la fiebre de una sepsis, ¿ya? Ahora dice, el principal problema es el diagnóstico, saber si existe o no. Número uno que tengo que saber, dice, la concentración de glucosa en plasma y suero no es la misma, no es la misma. La concentración de glucosa en plasma suero es casi el 12% mayor que la sangre completa. Señores, ¿me está dando valor de glucosa en plasma o sangre completa? Ahorita principalmente los laboratorios nos dan en plasma, ¿ya? Y dice que una concentración plasmática de 54 es anormal. En ayunas tener de 50, menos de 55 ya es anormal. Y va a depender también en qué momento yo estoy tomando el valor. Por ejemplo, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, un 54 tal vez por estas fases no sea tan anormal. Pero en ayunas, menos de 55 ya es anormal. Y yo debería estudiarlo. ¿Ya? Este valor se presenta a pesar que coma, de eso también tengo que saber. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento sucede la hipoglicemia? Es importante. Porque para definir, tengo estos criterios. Van a encontrar distintos, ¿ah? Olvidemos ustedes un poquito de esta segunda fila, porque de manera general ya sangre completa no nos viene. O si se saca tal, la máquina ya sabe, le consulta al que procesa. Señor procesador, ¿la sangre muestra sangre completa? Sí, listo, ya. Lo transforma. En general, con glucosa en ayuno menos de 60, autodicen 55, es hipoglicemia en el no diabético. En el diabético hemos dicho es menos de 70, ¿ya? No es normal. Y en el no diabético con menos de 60, otros dicen 55, yo debo estudiar cuál es la causa. Si no es farmacológica, ahí empiezo a tener miedo, porque es bien complicado llegar al diagnóstico. Algunos lo definen o lo dividen también según los niveles de las hormonas contrarreguladoras. En base a esos valores han encontrado, han clasificado. En leve, de 55 a 70, que viene a ser el valor, entre comillas, de lo que vendría a ser la hipoglicemia en el diabético. La moderada, porque ya debe existir algún daño propiamente de 40 a 54, y la severa menos de 40, porque con menos de 40 debe existir algún daño neuronal. Por eso técnicamente es hipoglicemia severa.
Ahora, ¿qué hormonas van a responder ante la hipoglicemia? La adrenalina, el glucagón teóricamente, el cortisol y la hormona del crecimiento después. Entonces, cuando me digan hormonas contrarreguladoras de la insulina, que teóricamente me está generando hipoglicemia, ¿cuáles cuatro alternativas son? Imagínense, tranquilamente me puede venir un examen, ¿no? Hormonas contrarreguladoras, las catecolaminas, glucagón, cortisol y la hormona de crecimiento. ¿Cuáles son las primeras que actúan? El glucagón, las catecolaminas, las que actúan después ante una hipoglicemia persistente, el cortisol y la hormona de crecimiento. Tan sencillo, imposible, ¿no? Tranquilamente, insisto, puede ser una pregunta en cualquier tipo de examen, porque son cuatro que son contrarreguladoras bien definidas y la otra la ponen como la incorrecta, ¿ya? ¿Cuáles son las que actúan rápidamente? Glucagón, que es la contrarreguladora, de comillas, la más conocida, las catecolaminas, y las que actúan después, cortisol y la hormona de crecimiento. Con, en acción en tiempo hablamos de minutos a veces, ¿no? Tampoco esperamos días, ¿no? Para nada. Síntomas. Ahora, si baja de 40, cefalea, hipotermia, alteración visual, torpeza, confusión, amnesia, convulsiona como nuestro paciente, que llegó este señor con 30. Ha llegado a tener 30 y un valor de glucosa, de insulina, perdón, 30 y tantos en su momento. ¿Ya? Neurogénicos, ¿ya? Debilidad, que sude, taquicardia, con palpitaciones, nerviosismo, nada, obviamente hambre, pues, ¿no? Si la glucosa es de 60, 50 como nosotros, ¿no? ¿No? Estamos en lo que vendría a ser una hipoglicemia leve para un diabético, nos da hambre, ¿ya? Pero mi organismo la compensa. ¿Por qué? Por eso. Ahora, ¿cómo la compensa? ¿Cuáles son los valores? Cuando mi glucosa empieza a bajar de 83, ¿ya? Empieza a existir la contrarregulación, ¿ya? 83 más o menos 3. El glucagón se va a manifestar, pero la insulina, para acabar esta idea, cuando mi glucosa baja de 83, empieza la contrarregulación. ¿Qué es lo que sucede? La insulina empieza a decrecer en secreción. Quiere decir que cuando la glucosa baja de 83, así está definidísimo, 83 más menos 3, la insulina empieza a disminuir su expresión. La célula beta le dice, ya no salgas, espérate un ratito, no salgas, ya, tranquila, no salgas tanto. Cuando baja de 6,8, el glucagón aparece. Cuando baja de 69, la adrenalina aparece. Hemos dicho que son las contrarreguladoras que aumentan, o que aparecen primero. Por estos valores, si les preguntaran cuál es la primera que aparece, ¿no? Porque ahí vemos acá, como es más o menos 2, se podrían en algún momento interceptar, esa cuál es la primera que aparece. Pero desde el punto de vista estricto, ¿ya? La primera que aparece es la adrenalina, con valor de 69, y la glucosa, el glucagón, perdón, el valor de 68. Y lo veo, pero ¿qué lo vamos a sacar con una línea continua, doctor? Porque la hormona en sí contrarreguladora es el glucagón, ¿ya? Pero esta acción de la adrenalina es cortita. ¿Listo? Es bien cortita, esa sí es más persistente. Si me preguntaran cuál es la hormona contrarreguladora de la insulina por excelencia, el glucagón. La primera que aparece, si me dan las dos, ya estamos viendo un valor, ¿no? Debería marcarse la adrenalina, pero va más sostenido es el glucagón. Cuando baja de 67, la captación cerebral de glucosa, ¿no? Empieza a disminuir. Cuando la glucosa baja de 66, hace su aparición la hormona de crecimiento. Cuando baja, ¿no? De 58, hace su aparición el cortisol. Todo paciente debería tener síntomas de hipoglicemia por debajo de 54. Por eso el punto de corte que muchos dicen es 55 para definir hipoglicemia en el no diabético. Y todo paciente debería tener alteración de conciencia en el 99.9% por debajo de 49. ¿Ya? Este gráfico, entonces, estos valores no lo grabamos. Eso sí es muy importante. ¿Por qué? Porque en el estudio, ¿ya? En el estudio de mi paciente con hipoglicemia, que no es farmacológico, insisto, que en el 96, 97% de los casos va a ser farmacológico, yo voy a tener
Entonces yo digo, a ver, doctor, si el doctor me ha hecho, me ha engañado, de que si tiene mi paciente 70, entonces mi paciente, si tiene 70, teóricamente su cantidad de secreción de insulina ya empezó a disminuir ya. Entonces, para esa edad, para ese sexo, comparo cuánto insulina produce mi paciente. Ah, ya, produce 4 veces más. Ah, no, ya está alterado ya. Debo buscar una insulina. O tal vez con 50 de mi paciente debe tener, tiene insulina normal, doctor. Tiene insulina normal, sí, pero el glucagón tiene bajísimo. Entonces no tiene contrarregulador a sus pacientes. Entonces debe mantenerse comiendo porque sí tiene insulina normal, pero no tiene quien responda cuando no comas. Entonces las contrarreguladoras son las que no están actuando. O no tiene deficiencia de hormona de crecimiento. Por eso, por ejemplo, los pacientes que nos llegan a nosotros, a las unidades de endocrinología, y muchos, muy frecuentes, ¿no? Dele hormona de crecimiento a mi hijito, yo quiero que crezca más, sea el nuevo Messi. Pero señora, no tiene deficiencia de hormona de crecimiento, dele. No, señora, no le damos. Y encuentra algún médico que le da sin requerir hormona de crecimiento, la mamá no se da cuenta que en un futuro está generando un aumento de contrarreguladoras y a largo plazo esos pacientes pueden convertirse en ¿qué? Diabéticos. Si yo doy hormona de crecimiento, un mensaje, ¿ah? Doy hormona de crecimiento, por esta de que lo están viendo, que estoy hormona de crecimiento y el paciente no necesita, estoy alterando esta contrarregulación normal de la glucosa y por ende mi paciente puede cambiar su umbral de glucosa, cambiar todos esos umbrales y puede convertirse en diabético. ¿Ya? Así que si ustedes son bajitos, la mejor opción o se casan con un alto, ¿no? O una alta, lo mandan a su niño a hacer deporte, pero si no tiene deficiencia de hormona de crecimiento, no le den. ¿Ya? Porque lo pueden convertir en diabético, y eso es peor. Causas. La primera, drogas, alcohol, ¿ya? O el abuso de insulina. Dentro de ellos, obviamente, ¿no? Dentro de las drogas. ¿No? Y alcohol también es una droga. Se acaba, este es el 90 y tantos % de las causas es esto. Ahora, estados agudos, falla hepática aguda, renal, falla, paciente en diálisis, séptico, inanición, ¿no? Paciente 5 días en sepsis, intubado, y uy, pero no le estamos dando comida, hay que darle tal vez, ¿eh? Uy, ya pasó más de 72 horas, ya, ya entramos a este concepto, ¿no? De inanición. Hormona de crecimiento con déficit, lo que comentábamos, de glucagón o cortisol, hiperinsulinismo endógeno, como un insulinoma, que es lo más común dentro de lo no frecuente, causas de hipolisemia, que no es farmacológica, ¿no? Y otro tipo de hipolisemia. Por fármacos, lista gigante tenemos. Cada uno va a tener su sensibilizador. Hay gente que es sensible, que hace hipolisemia por quinolonas, ¿no? Que es muy frecuente dentro de los antibióticos, las quinolonas, y de ahí las cefalosporinas son causas, ¿ya? De hipolisemia. El litio, indomitacina, gatifloxacino, ¿ya? La heparina, ojo, las diálisis, ¿ya? Paciente de falla renal, más heparina, ¿listo? Ya hay que tener bastante cuidadito. Y nuevamente insisto que para la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, nos hace recordar que hipoglicemia para ellos es en el diabético menos de 70. ¿Ya? Por la etiología, lo que habíamos estado más o menos comentando, alteración, esto es ya la clasificación en niños, que generalmente son las mismas causas, solamente obviamente incluyen a los trastornos considerados, ¿no? Considerados ya de nacimiento, ¿no? Nacen con alguna alteración en cortisol, nacen con alguna alteración en algún receptor, transportador, en algún GLUT, en fin, ¿ya? Y dentro de los hijos con madres con diabetes, ¿no? O grandes y pequeñas para la edad gestacional, siempre, ¿no? Hay que estar haciendo el tamizaje de glucosita, y al menos las primeras 48 horas usan otro punto de corte para definir hipoglicemia que es 40, ¿ya? Las primeras 48 horas y de ahí siempre 55, 55, 55, ¿ya? ¿Por qué puede suceder? Transitoriamente el hiperinsulinismo, porque está compensando el estado de hiperinsulinismo o de resistencia a la insulina de la madre por diabetes gestacional, que esto sí es muy frecuente también. Madre con diabetes mellitus gestacional, hay que estar pendiente de que el hijo no haga hipoglicemia. Pero ¿por qué va a hacer hipoglicemia el hijo, doctor, si su mamá tiene
Diabetes gestacional, ya. Como la mamá tiene diabetes mellitus gestacional, tiene un hiperinsulinismo. Porque la diabetes mellitus gestacional hay una resistencia a la insulina. Entonces el hijo se da cuenta de ese trastorno y por ende él también genera un hiperinsulinismo. Nace, ya no depende de la mamá, depende de sí mismo en la homeostasis de la glucosa. Ese hiperinsulinismo lo lleva a hipoglicemia a él. ¿Ya? Entonces, si la mamá tiene diabetes gestacional y para colmo el hijo es grande o pequeñito, prematuro, o más de 4 kilos, listo, tengo que estar tamizando. Mi puesto de salud no tengo necesidad, ¿no? No tengo necesidad de otras cositas, ¿no? A veces estamos, algunos puestos de salud, no hay muchas herramientas, no hay cosas sofisticadas, no hay llagas, esas cosas, no hay necesidad. Yo ya sé, si la mamá tiene diabetes mellitus gestacional y el hijito nació con más de 4 kilos o prematura, pum, nace, pum, glucosa cuánto. Cada 15 a 30 minutos, su glucosa en cuánto. Glucosa, hasta que 2 horitas ya más o menos él se estabiliza. ¿Ya? Con la edad, menos de 7 días, a veces acá, ¿no? Hiperinsulinismo transitorio, lo que había comentado, alteraciones del metabolismo, hipopituitarismo en menos de 2 años, nuevamente, en fin, ¿no? Fallas hepáticas, va a depender también con la edad. Signos clínicos de la hipoglicemia crónica, pero que no a veces genera síntomas severos, o sea, no baja del 40 y tantos, talla baja, malformaciones, en fin, ¿no? Alteraciones ya genéticas de nacimiento. Esto es en niños. Y en niños habla. Si el niño tiene hipoglicemia evidente, hay hipoglicemia pero no homoglicémica, no homocetóxica, deficiencia de transportadores o deficiencia de cetólisis para hacer las fases de inanición 2 y 3 que hemos visto. Y si tiene una hipoglicemia bien marcada, ¿no? Que la encontramos, vemos si es por hiperinsulinismo, ¿ya? O en su defecto es metabólica por otra causa en la cetósica. En todos los escenarios tenemos que nosotros, si en el mundo ideal, ¿no? Si es que no es por fármacos, insisto, lo más común que ustedes van a ver es por fármacos, ¿ya? Tampoco no hay que etiquetar de más a los pacientes, pero si es que yo tengo un paciente que tiene hipoglicemia, no es por fármacos, y encuentro hiperinsulinismo, buscar la falla genética. En todos los casos, si no le encuentro, tal vez exista un insulinoma. Y en este insulinoma, lo ideal sería administrarle sueros glucosados, como fue en el caso del paciente, hasta encontrar dónde está el insulinoma. En este caso, a nuestro paciente, lo encontramos el insulinoma en donde en la propia cola del páncreas, se les trajo la misma. Acordémonos que hasta con 15 a 20% del páncreas puede sobrevivir mi paciente, ya, si lo extraiga, o sea, lo ideal sería una pancreatectomía parcial si es que encontrara un insulinoma, y técnicamente la hipoglicemia debería desaparecer como sucedió en mi paciente. En este caso, se le sacó, ¿no? Dice una pancreatectomía distal, se encontró el tumor, se le hizo inmunohistoquímica y me sale que tiene insulina positiva. Aquí le vamos a saltar un poquito más. En este caso, el paciente ya no ha vuelto a presentar hipoglicemia, ya pasó más de 6 meses de que lo operaron. Fue gracias a Dios, como se identificó la zona específica, era bien pequeñito el tumor, hemos visto de 14 por 12 milímetros, ¿no? Fue laparoscópica, estuvo en la mayoría de los escenarios con una vía central, porque estuvo recibiendo dextrosa el 50%, a pesar de que el paciente comía, llegó a la cifra, ¿no? De 30, 20 y tantos, y con insulina en 33, como les he mencionado, pero una vez que se les trajo, cada 3 meses pasa con nosotros y mantiene su glucosa entre 80 y 90. Es lo que había traído, ¿no? En esa primera parte que hemos visto de la generalidad de diabetes y en esta segunda parte un caso específico de hipoglicemia. Insisto, la causa más común siempre es medicamentos. No le crean al paciente, ¿ya? Escuchen bien su relato, porque muchas veces va a decir, yo tomo bien mis medicamentos. Investiguen bien qué toman. Los famosos suplementos vitamínicos, las famosas vitaminas pueden generar, si que tiene algún componente que baje mi glucosa. Retírenle todo, tengan los 2 días y si es que la glucosa, a pesar de eso, sigue bajando, empecemos a hacer el estudio según edades, como lo he presentado, y si es adultos, busquemos tal vez la causa más común que podría ser un insulinoma.
Si tuvieran alguna duda, les escriben en el chat, o de lo contrario, este es mi correo electrónico. Cualquier duda estoy puesto a comunicarnos. Gracias. Doctora Emansi, muchas gracias. Yo tengo una pregunta en base al manejo que se le hizo a este paciente. Usted menciona sobre el suero glucosado. Exactamente por qué se le realiza se le inicia terapia con esto y buscando o tratando de definir y qué cosas se le trata, ¿no? ¿Por qué se le trata con suero glucosado específicamente? No, bueno, no sé si la leí bien el caso. El paciente es un paciente que entra, tiene una historia de somnolencia, ¿no? Y debilidad de 1 año de evolución. Entonces, el señor, técnicamente, sin una causa aparente, cada mes ya empieza a convulsionar, pero esta convulsión aparentemente se debía a episodios de hipoglicemia severos, ¿no? Entonces, la hipoglicemia severa genera una alteración, ¿no? Una disminución en el umbral de excitabilidad de la neurona y convulsión del paciente. El paciente llegó convulsionando, lo primero que se piensa, pues tal vez un accidente cerebrovascular o de epilepsia, pero no, ¿no? Se le saca y en ese momento tuvo 50 y tantos de glucosa, eh, llegó hasta 30, 40 en la emergencia, y obviamente pues con 30, 40 no hay necesidad de darle anticonvulsivantes, ¿no? Tienes que subir la glucosa. El paciente estaba convulsionando por hipoglicemia. Ese fue el diagnóstico, ¿no? Por ese motivo el paciente convulsionó. El paciente que vimos ingresa convulsionando por hipoglicemia y la hipoglicemia se debía a un insulinoma, que lo ubicamos en la cola del páncreas. A pesar que el paciente comía, tenía hipoglicemia. Manejaba glucosa de 70, de 60, de 50. Con 60 él hacía casi sus actividades normales, casi normales, ¿no? Tú lo veías de 60, ¿no? Entonces, sí, como lo ha puesto muy bien la doctora Francesca, no puede estar el cerebro pues sin glucosa, ¿no? Entonces no puedo tener un cerebro con 40, tal vez en su casa el señor ha estado así 1 año, tal vez, es lo más probable. Pero nosotros estando hospitalizados no podíamos dejar que siga sucediendo, así que nosotros al menos lo manteníamos entre 80 y 90 y por ese motivo usamos dextrosa. A pesar que se le dio una dosis de dextrosa al 10%, ¿no? El paciente seguía haciendo 70, 80 de glucosa. Si bien siendo el 80 todavía ya es un valor dentro de lo normal, pero al menos hospitalizado era riesgoso, ¿no? Porque de una u otra manera, con 80 en la cirugía, tranquilamente entre el estrés agudo podía bajar a 60 o menos. Sin suero glucosada el paciente llegó a 30, perdón, a 27. Y en ese mismo instante se le dosó insulina y péptido C. Una insulina que salió, como insisto, en punto de corte en nuestros hospitales 5, ¿no? Salió 33, y un péptido C que salió pues más de 200, ¿no? Entonces, de ahí fue el diagnóstico, ¿no? Prácticamente bioquímico de un insulinoma y lo encontramos. Si es que el paciente, insisto, tiene esos valores de glucosa, no lo podemos dejar así, o sea, puede morir, ¿no? Lo que hicimos nosotros fue entonces mantenerlo con la dextrosa hasta el 50%, se llegó a colocar días antes de la cirugía, durante la cirugía, para disminuir los riesgos de que vuelva a volver a convulsionar. Está bien, doctor. Bueno, no sé si los demás participantes tendrán preguntas para realizarlo. Creo que Leandro quiere participar. Leandro, ¿podrías activar tu micrófono si deseas o en todo caso también escribir por el chat? Estamos lejos, por eso demora en que salga la pregunta. Si no, le puedes activar los micrófonos, no hay problema. Ah, muy interesante. ¿Por qué la producción de insulina varía en la diabetes gestacional? Bueno, les comento, la producción de insulina no varía en la diabetes gestacional, varía en la gestación. O sea, la gestación, ¿no? Es un estado que demanda un mayor sensibilidad de equilibrio hormonal, porque acordémonos que nace un cuerpo extraño, un nuevo bebito, un nuevo ser.
Y nuestro cuerpo puede, o en el caso, ¿no? El cuerpo de la mamá puede reconocerlo como externo y lo puede abortar. Entonces, cuando empieza a crecer la placenta, ¿ya? Y se implanta y hace, ¿no? Todo el aparato común que ustedes estoy seguro ya conocen, ¿no? De cómo la placenta genera el sustrato para que el bebito nazca y crezca dentro de la pancita de la mamá. Este crecimiento de la placenta fomenta el aumento de las hormonas contrarreguladoras. Es por eso que la alteración del equilibrio de la insulina es normal durante la gestación. Y es por eso que el diagnóstico de la hiperglicemia es distinto durante la gestación. Pero este equilibrio sucede a partir más o menos, ¿no?, de las 18 a 20 semanas. 24 otros dicen. Es por eso que para hacer el diagnóstico definitivo de la diabetes gestacional se hace el tamizaje. Apenas se conozca para saber si era diabética previamente, apenas llega al puesto de salud con ustedes, y entre las 24 a 28 semanas, que es el lugar donde más hormonas contrarreguladoras van a producirse, llámese más cortisol, más glucagón, como hemos visto acá, va a producirse por la necesidad de que la placenta crezca, ¿ya? Estas hormonas contrarreguladoras, esta específicamente, esta, ¿ya? Y las hormonas que son necesarias para que el embarazo se produzca van a aumentar y son hormonas contrarreguladoras del equilibrio de la insulina, ¿ya? Es por eso de que se produce la hiperglicemia transitoria durante la gestación. Pero, ¿ya? Pero, de una u otra manera, ¿no? En algunas personas que ya tienen una predisposición, llámese teóricamente, ¿no? Las pacientes prediabéticas o pacientes ya diabéticas, ¿no? Pero en general las prediabéticas o las obesas que ya tienen un aumento en la resistencia a la insulina o un hiperinsulinógeno, entonces va a suceder la diabetes gestacional. En todas las mujeres, insisto, durante la gestación va a existir una alteración de las hormonas contrarreguladoras durante el embarazo, pero en aquellas que ya tengan un factor de predisposición, como son específicamente las obesas y las prediabéticas, van a ser diabetes mellitus gestacional. Con respecto a la siguiente pregunta, en el caso de que un paciente no responda a la dextrosa, pues tiene que responder a la dextrosa, porque teóricamente, si es hipoglicemia, entonces tengo que subir el azúcar. ¿Puedo dar anticonvulsivantes? Sí, pero específicamente anticonvulsivantes como por ejemplo la fenitoína, que estabilice la membrana para que no la haga tan lábil al umbral convulsivo. Pero de hecho de que yo tengo que tener a mi paciente con la glucosa más de 70, más de 80 siempre. Para eso teóricamente nosotros le pusimos una vía central y tuvimos la posibilidad de pasarle dextrosa al 50% de manera de infusión continua y obviamente que coman, ¿no? Y si el paciente, por ejemplo, no puede estar comiendo en cada momento, lo ideal que es lo más fisiológico, porque una vía central es muy invasivo, se puede infectar, contamina, bueno, para el efecto de la cirugía es lo ideal, ¿no? Pero la nutrición enteral, ¿no? Con sonda nasogástrica, una bomba de infusión de alimentos, y le pasen comida, para que el paciente no salga hipoglicemia. Entonces, si el motivo es un insulinoma con el caso de este paciente, tenemos que subirle el azúcar vía oral, vía endovenosa o vía central. El paciente tal vez mientras esté despierto puede comer, pero mientras está durmiendo, si no, nunca dormiría. Entonces, o le pasamos vía central, ¿verdad? O por una zona nasogástrica con nutrición parenteral. Los anticonvulsivantes no son la solución, ¿no? Porque, entre comillas, yo le puedo dar todos los anticonvulsivantes del mundo, pero si la glucosa está en 30, va a seguir convulsionando a mi paciente, ¿ya? Pueden disminuir si el umbral, sí, pero no es la ideal, porque lo que estaríamos haciendo únicamente es evitar la expresión del signo, que es la convulsión, pero el daño neuronal sigue sucediendo, porque si usted, doctora, le da el anticonvulsivante, no sucede el signo. Es como si, por ejemplo, yo tengo un paciente con neumonía y que me viene a la consulta porque me hace fiebre. Si le doy el paracetamol o el metamizol, les suprimo el signo, le suprimo la fiebre, pero la neumonía
sigue avanzando. Igualito es acá, la hipoglicemia, ¿no? Si yo le doy anticonvulsivante, tal vez sí, pues no, pues debería parar las convulsiones, ¿no? Sí debería para disminuir al menos la frecuencia. Pero si sigue con 40, 30 de glucosa, el daño neuronal va a persistir. Bueno, no sé si se pude responder bien a sus preguntas. Si no hubiera más dudas, creo de que estaríamos despidiéndonos. Muchas gracias, doctor Herman, por apoyarnos en esta oportunidad. En verdad, eh, es muy provechoso, sobre todo el repaso que nos dio al principio en la ponencia. Y bueno, y agradecerle, ¿no?, por apoyar ese pedazo, señor. Listo. Cuídense igual, ¿no? Cualquier duda, ¿no? Bueno, yo realizando la especialidad, porque yo soy internista y ahora acabando lo de endocrino, ¿no? Cualquier duda que tengan, ahí está mi correo electrónico, ¿ya? Me puede escribir, ¿no? Y cualquier caso nuevo, podemos ahí conversar a través del correo o otro medio. Gracias y cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor.